sea amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén. Alégrense, amén. Gloria sea. Muy buenas, que Dios les bendiga. Le habla el hermano Roldán Chinchilla y es un placer para este servidor poder continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Y vamos a comenzar en el capítulo 1. Así que gracias por estar con nosotros y vamos a pedirle a Dios que nos dé su guía y de su Espíritu Santo para entender su palabra y su mensaje. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor y tu bondad. Padre, pedimos que tú seas quien estés con nosotros día y noche. Y en este estudio, en esta hora, Señor, pedimos que tú nos guíes. Gracias por estar al lado nuestro. Cuídanos y dirige nuestra mente a entender tu mensaje. Bendice también a aquellos que van a estar acompañándonos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como decíamos, vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Vamos a ver a un Jesús que se presenta a su pueblo. La última vez que sabemos acerca de Jesús es cuando se le aparece al apóstol Pablo para hacerle su llamado a los gentiles. Posteriormente se le aparece una vez más a Pablo cuando le dice el Señor que no le va a sanar, sino que debe bastarle su gracia. Lo encontramos en el libro o en la carta a Gálatas. Pero ahora, después de mucho tiempo, el apóstol Juan va a recibir una visita inesperada. Posiblemente han pasado tal vez 45 a 50 años desde la última vez que se tiene la última presencia de Jesús o de lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas. Vamos a leer en el versículo 1. Versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Recordemos que la palabra declaró en este versículo viene de la raíz por la cual aparece el término en castellano Apocalipsis. Así que ahí está la revelación y la palabra declarar. Lo primero que aprendemos en este versículo, hermanos, es que este es un mensaje de Jesús. No es un mensaje de hombre alguno. No es el invento de Juan que esté delirando por su montón de años, como diríamos nosotros, sino que es un mensaje de Jesús. El Señor no se ha olvidado de sus santos. El Señor no se ha olvidado de su pueblo. El Señor está siempre atento. Y este mensaje o revelación se la dio a Jesús, el Padre Celestial. Y esta es la forma en que se van a dirigir. Recordando la introducción, el Señor va a hablar y a actuar pronto. Y esto es una parte importante que nosotros no podemos olvidar, que uno de los conflictos y uno de los tropiezos que tienen mucho es el no entender esta expresión, las cosas que van a suceder o deben suceder pronto. El no entender esta frase ha producido que muchos falsos maestros o que algunos maestros produzcan falsas enseñanzas y falsas expectativas acerca del Apocalipsis, ubicando sus acontecimientos para nuestros días, lo cual no es cierto. El texto dice que aquellas cosas o las cosas que van a estar escritas en el libro iban a suceder pronto, pero en relación a los cristianos del primer siglo. Esto es sumamente importante para entender esta parte y no perdernos. Ya lo habíamos visto en la introducción. ¿Y por qué es que Jesús iba a actuar pronto? Bueno, porque por la situación de la persecución que estaban viviendo los cristianos del primer siglo, ellos estaban pidiendo en sus oraciones que el Señor hiciera algo. Esto ya lo vimos en la introducción, ¿recuerdan? Así que la persecución que sufrían los cristianos estaba produciendo que sus oraciones estaban produciendo la respuesta de Jesús a su pueblo. Cuando nosotros leemos el capítulo 6, versículo 9 al 11, tenemos las siguientes palabras: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo:
¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Nos dice el versículo 9 que cuando se abrió el quinto sello, Juan vio las almas de aquellos cristianos que habían muerto por ser fieles a Cristo. Esas almas no estaban durmiendo, esas almas estaban bajo el altar del trono de Dios, bajo el altar del trono de Dios. Y el versículo 10 nos dicen que esas almas bajo el altar clamaban a voz, a gran voz. Esas almas no estaban dormidas, porque cuando uno está dormido no puede clamar ni decir cosas coherentes. Estas voces estaban realmente clamando, por lo cual, hermanos, en el más allá, cuando estemos con Cristo, no estaremos ahí como quien dice durmiendo, esperando a que algo suceda. Ya hay cosas que están sucediendo allá en la eternidad. Estas almas que están en el altar preguntaban: ¿hasta cuándo, Señor? Refiriéndose, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? Haz algo contra aquellos que derramaron nuestra sangre, aquellos que están en la tierra. Pero dice el versículo 11 que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen, y todavía faltaba un grupo de cristianos que debían también morir como ellos. Así que, amados hermanos, las súplicas de estos cristianos que ya estaban ante la presencia de Dios se unen a las súplicas de los cristianos que están en la tierra, y Jesús envía un mensaje para revelar las cosas que iban a suceder pronto. Dice el texto que ese mensaje se lo dio Jesús enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces la dinámica es que Dios se la da a Jesús, a Jesucristo. Jesucristo se la va a dar a su ángel, y el ángel se la va a dar a su siervo Juan, a Juan. Y Juan se la va a transmitir a sus siervos, o sea, a los cristianos de sus días, los cuales la perseveraron hasta que esas cartas o ese libro llegara a nuestros días. Esta es la forma en que ese mensaje, esa revelación fue entregada hasta nuestros días. Dice el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esta revelación se le dio a Juan. ¿Y por qué? Bueno, porque él creyó en las palabras que Jesucristo predicó. Él creyó que las palabras de Jesús eran las palabras del Padre Celestial, tal y como Jesús decía: las palabras que yo os doy no son mías, sino mi Padre me las dio. Se le dio a Juan también por su fidelidad en la predicación del Evangelio. Él fue fiel a la hora de predicar el Evangelio de Jesucristo a los lugares y a las personas que le fueron rodeando durante su ministerio. También se le dio porque él fue testigo de las cosas que había vivido junto a Jesús. Juan era un testigo presencial de todas las cosas que sabemos se dicen de Jesús, y también fue un testigo de las cosas que sucedieron posteriormente. Recordamos que Juan estuvo durante las enseñanzas de Jesús. Juan estuvo durante los milagros de Jesús, como el día que calmó la tempestad en el mar. Y también Juan fue fiel ante la predicación, aun cuando esa predicación lo hizo ser llevado delante de los sacerdotes y posiblemente delante de los gobernantes.
El versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En aquellos tiempos, amados hermanos, no todos sabían leer. Prácticamente eran muy pocos los que podían leer o sabían leer. Así que la lectura, tanto entre los judíos como entre los paganos, era que uno leía y los demás escuchaban atentos. Y realmente el mensaje de Dios es una gran bendición leerlo. Hoy en día los que no saben leer son pocos, o sea, las cosas se han cambiado. Y a pesar de que muchos saben leer, no todos dedican tiempo a la lectura de la escritura y no se dan cuenta que el mensaje de Dios es una gran bendición. ¿Y por qué iba a ser una bendición cuando aquellos cristianos leyeran la escritura o por lo menos la escucharan? Imagínense aquellos cristianos que están sufriendo la persecución y de un pronto a otro aparece una carta del hermano Juan, que directamente no es de Juan, es la carta de Jesucristo. Así que ellos iban a recibir consolación cuando leyeran o escucharan el mensaje. Ellos iban a recibir consolación de que Jesucristo iba a actuar pronto. ¿Y por qué consolación? Porque las cosas que están escritas iban a estar cercanas, estaban por suceder. El versículo 4 nos dice de la siguiente manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan ahora hace un saludo personal a las iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia. Pero nosotros hoy en día conocemos un continente muy grande, si no el más grande de todos, el cual también se llama Asia. Pero no es a este territorio al cual Juan le envía las cartas y sus saludos, sino que es a una provincia del Imperio Romano que se llamaba Asia. Un pequeño territorio en el Imperio Romano, el cual lo tenemos en el mapa, en la pantalla, de este color rosado. Este color rosado es lo que conocemos como el Imperio Romano. Y es este espacio hacia la derecha, al centro, que se llama Asia. Esta es la provincia del imperio que se llama Asia. Y es una pequeña franja, un pequeño espacio del imperio romano. Y es a este pequeño territorio donde hay varias iglesias del Señor donde va a ser enviado este mensaje. Aquí tenemos ya en una forma más cercana el área de la provincia de Asia, donde están las 7 iglesias a donde se van a enviar estos mensajes: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso y Laodicea. El versículo dice: el que era. Esta es una referencia al Dios Padre. Esta referencia, el que era, el que es una referencia a Dios, por cuanto Dios siempre ha sido un ser que ha existido desde siempre. La referencia a el ha de venir no es una referencia a una venida material, sino es una forma simbólica de hablar de los juicios de Dios sobre la humanidad, sobre los reyes, sobre los imperios humanos. Es una forma de hablar.
Los 7 espíritus hacen referencia al Espíritu Santo. El número 7, recordamos, representa lo perfecto, lo completo. Y el Espíritu Santo está siempre en la presencia del trono para actuar en la creación. Siempre ha actuado en la creación el Espíritu Santo. El versículo 5 dice de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo primero que aprendemos en este versículo es que Jesús fue fiel al ministerio que se le dio al ser enviado a la tierra. Jesucristo cumplió la misión que se le encargó allá en la eternidad. Jesús es el primogénito de los muertos. A esto se refiere que Jesús tiene una condición de preeminencia sobre los demás, especialmente en cuanto a su relación con la muerte. La palabra primogénito significa aquel que es el primero en abrir matriz. La palabra primogénito también en la escritura se refiere a tener un lugar especial, a ser tomado de atrás y ser puesto adelante o enfrente. Esto es una idea que vamos a encontrar en los siguientes textos. Por ejemplo, a Jacob, siendo el segundo, se le dio la primogenitura. Dice Génesis 27:36 de la siguiente manera: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Así que aquí vemos cómo Jacob, siendo el segundo, fue primogénito cuando se apoderó de la primogenitura que su hermano Esaú despreció. Israel también fue primogénito entre las naciones. Recordemos que Israel no era pueblo. Israel no fue tampoco el primer pueblo, sino que vino a existir mucho tiempo después de otras naciones. Sin embargo, Dios lo tomó, lo formó y lo hizo primogénito entre las naciones del mundo. Dice Éxodo 4:22, cuando Moisés iba a ir ante Faraón, Dios le dio las siguientes instrucciones: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero recuerde que Israel no era el primer pueblo que había sido creado o formado entre las naciones de la tierra. Vino a ser formado por Dios y se le dio un puesto sobre todas las demás naciones. También tenemos el caso de David. David fue primogénito entre sus hermanos. De 7 hermanos fue puesto delante de ellos. Salmo 89:27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. David tampoco había sido el primer rey sobre la tierra. Muchos otros reyes hubieron sobre la tierra, pero ninguno fue puesto por Dios, sino David fue puesto sobre los demás reyes de la tierra, el más excelso. Y este también es una referencia mesiánica a Jesucristo, de que él también iba a ser puesto por primogénito sobre toda la tierra. Y a Efraín
como hijo y como tribu, también se le llama primogénito entre las tribus de Israel. Recordemos que Efraín había sido uno de los últimos hijos de Jacob, una de las últimas tribus. Sin embargo, Dios prometió ponerlo como primogénito. Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Aquí vemos cómo Dios toma a Efraín y lo pone en un lugar primordial. Jesús es el primero en morir y resucitar para no volver a morir. Hubieron otros personajes que murieron y fueron resucitados, pero esos personajes volvieron a morir, mientras que Jesús no vio corrupción. Jesús es el primero en morir y resucitar para no volver a morir. Y en esta referencia es que se le dice que Jesús es el primogénito. Dice el texto que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esto también es verdad, porque Jesús dio su sangre por nuestro rescate, para redimirnos. Efesios 1:7 dice, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que Jesús nos rescató con su sangre preciosa en la cruz. Su sangre se hace efectiva en el bautismo, limpiando nuestros pecados. Eso fue lo que le dijo Pedro a los judíos que creyeron en Jesucristo cuando él predicó el día de Pentecostés. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que nosotros, hermanos, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, se nos dio el perdón de pecados y la sangre de Cristo nos limpió nuestros pecados. Esto es una hermosa promesa conforme a las palabras de Jesús en Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, hermanos, que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, pero no a la manera de este mundo, sino de un reino espiritual. El apóstol Pedro nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros los cristianos reinamos a la manera de Cristo. ¿Cuál es esa manera de Cristo? Un reino que no es de este mundo. Un reino en el cual nosotros, hermanos, nosotros nos llevamos una corona visible, llevamos una corona invisible. Nosotros somos parte de un reino, pero no un reino material de este mundo, sino un mundo espiritual. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús a los judíos. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían peleado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es así. Así que, amados hermanos, nosotros los cristianos debemos sentirnos contentos y gozosos porque somos el pueblo escogido de Dios. El versículo 7 dice: y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La
figura de venir en nubes es un simbolismo de hacer juicio. Es un simbolismo en el cual encontramos en varias partes del Antiguo Testamento y el Nuevo. Leamos Isaías 19 del 1. Dice: profecía sobre Egipto. Y aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Esta es una profecía de la destrucción o castigo contra Egipto. Y aparece la figura de Jehová montando una nube. Pero lo que trae, amados hermanos, es que es un simbolismo de castigo. Dios iba a castigar a los egipcios y lo hizo en su tiempo. Lo segundo que aprendemos al decir que todo ojo le verá es referente a que será un evento evidente. Serán cosas que no se van a poder esconder. Lo que va a suceder, dice Jesús, es algo que no va a ser a escondidas o como que nadie se dio cuenta. Lo que va a suceder conforme a la voluntad de Jesús días o años después de revelado el mensaje, va a ser algo que toda la humanidad se iba a dar cuenta, y así sucedió con la caída del Imperio Romano. En el libro de Hechos capítulo 1 encontramos también una referencia similar. Cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos se quedan viendo hacia arriba, dice la Escritura, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que esto iba a ser un evento abierto, claro y directo. Así que, amados hermanos, esto es una referencia de cómo Dios iba a actuar de una manera tal que no se iba a pasar inadvertido. También Jesucristo, en sus palabras acerca de la destrucción de Jerusalén, en el capítulo 24, versículo 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Jesús se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, y que esta destrucción iba a ser por parte de él, y que iba a ser una destrucción la cual iba a ser visible y notoria a todos, tal y como sucedió la destrucción de Jerusalén. Esta es una forma simbólica en las que aparecen las expresiones venir en las nubes, o con las nubes, o en el cielo. El versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí tenemos la misma expresión de Éxodo 3:13, cuando Dios se le revela a Moisés y dice: yo soy el que soy. Es la misma expresión. Así que el yo soy en Jesús es el mismo de Jehová en Éxodo 3. Las letras alfa y omega, o las palabras alfa y omega, se refieren a la primera y última letra del alfabeto griego. La alfa es similar a nuestra A, y la omega es esta que parece una herradura. Estas son la primera y la última letra del alfabeto. Esta es una manera en que ellos hablaban. Es una representación de lo primero y lo último. O sea,
el que abarca todo y es un símbolo o una representación de la eternidad. No hay duda de que Jesús es Dios mismo, por cuanto el que está hablando es Jesús y se está atribuyendo cualidades de la deidad. También dice el texto que Él es el Todopoderoso, y preste atención que está en mayúscula. El Todopoderoso, estas palabras las está diciendo Jesús, no es Juan el que las está diciendo. Y nos dice que son un atributo de la deidad. Ser todopoderoso, amados hermanos, es un atributo de la deidad. Los ángeles no son todopoderosos, no lo son. Solo Dios es todopoderoso, así que Jesús no puede ser un ángel. Jesús no puede ser un ángel porque los ángeles no son todopoderosos. Hay algunos por ahí que dicen que Jesús es un ángel, es el ángel Gabriel o es un ángel superior. Esto es falso porque los ángeles no son todopoderosos ni tampoco tienen la cualidad de ser eterno o sempiterno. Así que Jesús es Dios porque solo Dios puede ser todopoderoso. El versículo 9 dice de la siguiente manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí Juan hace una referencia a sí mismo. ¿Qué era Juan en relación a los cristianos de sus días? El texto nos va a dar la respuesta. ¿Qué era Juan en relación a los cristianos de sus días? Número 1, era un compañero en la tribulación. Juan, así como los cristianos en diferentes ciudades del Imperio Romano eran perseguidos, Juan también compartía con ellos la tribulación. Número 2, también Juan es compañero en el reino. O sea, Juan es compañero no solamente en la tribulación, sino también en el reino de Cristo en la iglesia. Juan es compañero de los cristianos en la iglesia, que es el reino terrenal de Cristo. Y C, Juan es compañero junto con los hermanos de sus días en la espera de la vida eterna. Juan está esperando la manifestación o alcanzar también la vida eterna, al igual que lo estaban anhelando sus otros compañeros cristianos. Si Juan era compañero en el reino, es porque existía un reino, de tal manera que no había que esperar ningún otro reino. Ya Juan y los cristianos eran parte del reino de Dios. Muchos están esperando que Dios o Jesús venga a la tierra y manifieste su reino, instituya su reino, lo cual es falso. ¿Por qué es falso? Porque Juan ya era parte de un reino y los cristianos del primer siglo eran parte de un reino, solo que ese reino es un reino espiritual, no es un reino terrenal. No hay que estar esperando ningún otro reino. Así que, amados hermanos, estemos firmes y fieles en este reino. Y amados amigos, si usted todavía no es parte de este reino espiritual, le invitamos para que usted llegue también a ser parte de ese reino, porque no hay ningún otro reino que esperar. Así que Juan era partícipe en la tribulación, en el reino que es la iglesia y a la espera de la vida eterna. Juan estaba en la isla llamada Patmos.
Dice la escritura, aquí tenemos un mapa de aquella sección que es muy amplia y donde usted ve una estrella roja, esa es la ubicación de la isla de Patmos. En la parte casi central está la estrella roja, esa es la isla de Patmos, frente a las costas de lo que hoy en día conocemos como el país de Turquía. Hoy esa isla se llama Isla Patino, así es el nombre actual de esa isla. Mide 16 kilómetros por 9 kilómetros de ancho. Y ¿estaba Juan de vacaciones? No, Juan no estaba de vacaciones, hermanos, en esa isla como usted y yo pudiéramos estar. Ahí tenemos una foto desde las alturas de esa isla. Y Juan no andaba de vacaciones, hermanos, como usted y yo muchas veces nos vamos de vacaciones, sino que Juan estaba ahí prisionero, porque la isla de Patmos era una isla para los prisioneros. El versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan, amados hermanos, no estaba muerto en el día del Señor. Juan no estaba allá en la gloria, estaba en la isla de Patmos, estaba en una condición de el Espíritu. O sea, Juan estaba adorando a Dios, él estaba en su espíritu adorando a Dios en el día del Señor. La palabra griega kurios se traduce como Señor. La palabra kuriakos es lo que pertenece al Señor, lo que le es de el Señor. Esa es la traducción de kuriakos. Así que ese día, dice Juan, es el que le pertenece al Señor, amados hermanos y amados amigos. Hay un día que le pertenece al Señor. Los cristianos se reunían para celebrar la cena del Señor el primer día de la semana. Y es la misma expresión, kuriakos, del Señor. La cena del Señor le pertenece al Señor. Y los cristianos se reunían el primer día de la semana. No era una comida en honor a otra persona. Era una comida o una cena. Era un evento que le pertenecía al Señor. Hechos 27. En Hebreos 10:25 se nos amonesta, se nos exhorta a no ausentarnos ese día, el día especial, ese día que le pertenece al Señor. Y el apóstol Pablo instruye a las iglesias a ofrendar el primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 16, 1 y 2. Así que se concluye que ese día del Señor le pertenece y nosotros, al igual que Juan, debiéramos de estar en espíritu ese día adorando al Señor. ¿Qué día era ese día del Señor en este texto? Domingo, no sábado, porque el primer día de la semana es lo que hoy en día conocemos como domingo. En la ley de Moisés, el día para adorar a Jehová y para servirle y descansar era el sábado, pero eso era en el antiguo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto, así que los cristianos adoraban el primer día de la semana. Celebraban la Santa Cena el primer día de la semana y daban su ofrenda el primer día de la semana y eran amonestados a no ausentarse ese día.
Así que el día del Señor en este texto es domingo y no sábado, como algunos quieren forzar la escritura. Ese día, ¿qué oyó Juan? ¿Oyó Juan una trompeta? ¿Oyó Juan a alguien tocando una trompeta? No. Juan oyó una gran voz como de trompeta. Juan no oyó a alguien tocando música con la trompeta, sino una voz como de trompeta. Es una voz fuerte, una voz diferente, una voz de autoridad, tanto así que él se volvió. ¿De quién es esa voz? ¿De quién es la voz? La voz era de Cristo, porque el versículo 17 dice: y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es claro que esta referencia, el que vivo y estuve muerto, se refiere a Jesucristo. Así que la voz de Jesús en forma de trompeta es una voz fuerte para llamar la atención de Juan, para que las personas presten atención a sus mandamientos y a sus mensajes. Gracias por acompañarnos y los espero en la próxima ocasión para continuar este estudio tan interesante. Que Dios los bendiga.